Buenos días, hermanos. Damos comienzo un domingo más a nuestro culto. Les damos la bienvenida a todos los que se están conectando, a los que están conectándose a la red, a nuestra reunión. Y los invito a que puedan buscar en sus Biblias el Salmo número 8 y vamos a leer el capítulo 1. El versículo 1. Dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Vamos a tener una oración para dar comienzo a este culto. Señor, vamos delante de ti, primeramente para darte las gracias por este día que tú nos regalas. Te damos las gracias, Señor, porque podemos tener este culto para poder alabarte, para poder bendecirte en este día, Señor. Te agradecemos mucho por lo que tú nos das, Señor, por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y sé tú dirigiendo el culto el día de hoy, Señor. Te damos gracias por los hermanos que se han podido conectar y te pedimos, Señor, por los hermanos que quizás tienen dificultades, Señor, que tú seas dándoles solución para que puedan ellos ver este culto a través de sus celulares o a través de computador, Señor. Te pedimos que tú seas con cada uno de ellos. Te damos muchas gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora los invito a que podamos entonar juntos el himno Alma bendice al Señor. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus bondades esté viva en ti la memoria. Oh, despertar, arpa y saltero entonar, himnos de honor y victoria, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que a los orbes gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna, porque su gracia es eterna. Alma bendice el Señor, de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor y su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito, seas por siempre bendito, seas por siempre bendito. Hermanos, los invito a que podamos continuar en nuestras Biblias y busquemos Proverbios. Vamos a buscar Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, versículo
13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sabemos que nosotros todos los días le fallamos al Señor, cometemos pecados, faltamos al amor que Él nos da, faltamos a su gracia, pero también sabemos que Él nos perdona y que Él nos abraza y que Él nos da de su amor todos los días. Así que los invito a que podamos orar en este tiempo y pedirle perdón al Señor. Usted en su hogar ore, pídale perdón al Señor, arrepiéntase de todas las cosas que usted sabe que ha cometido errores y que le ha fallado al Señor. Pídale perdón en esta mañana para que podamos alabar y bendecir al Señor con un corazón limpio. Los invito a que podamos orar. Señor, vamos delante de ti nuevamente para pedirte perdón, porque sabemos que nosotros somos pecadores, sabemos que nosotros te fallamos, pero vamos humillados ante ti para que tú nos perdones, Señor, y que tú limpies nuestra mente, limpies nuestro corazón, Señor, y que tú nos abraces, Señor, con tu amor. Perdónanos, Señor, porque nosotros sabemos que todos los días pecamos contra ti, Señor, pero estamos arrepentidos y queremos alabarte con un corazón limpio en esta mañana. Te pedimos perdón por todos los errores que cometemos, por todos nuestros pecados, Señor. Sé tú limpiándonos, Señor. Te damos gracias por ese perdón que tú nos das. Te damos gracias por el perdón que tú nos regalas, Señor. Perdónanos, Señor Jesús, y límpianos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar. Mis faltas son muchas, su gracia
invito a que vayan a sus Biblias nuevamente y vamos al libro de Santiago. Vamos a leer el capítulo 5 del versículo 16, solo el 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Sabemos que tenemos que orar los unos por los otros, estar intercediendo por nuestros hermanos que están sufriendo enfermedad, están sufriendo necesidades, aflicciones. Y este es un momento que podemos orar por ellos. Sabemos que hay muchas peticiones que hemos estado orando por nuestros hermanos que trabajan en el sistema de salud, por nuestros hermanos de la tercera edad, también pedir por nuestro país, por todo lo que está aconteciendo, por todo lo que está pasando, seguir orando por esta pandemia que termine pronto para que podamos juntos volver al templo y adorar al Señor juntos. Y también darle gracias al Señor porque a pesar de todo lo que pasa, de todo lo que sucede, Él ha sido fiel con cada uno de nosotros. Así que los invito a que podamos tener un momento de oración de intercesión. Señor, te damos gracias por este tiempo de intercesión que tú nos das. Te damos gracias porque podemos orar por nuestros hermanos. Te damos gracias porque podemos orar los unos por los otros y es lo que debemos hacer, Señor, estar orando por nuestros hermanos, Señor. Señor, te pedimos por nuestros hermanos adultos mayores, te pedimos que tú seas protegiéndolos, Señor, que tú seas ayudándolos y bendiciéndolos, Señor, si están pasando algún problema, alguna aflicción, Señor, tú la conoces, Señor. Te pedimos por nuestra hermana María Isabel, por nuestro hermano Boris, por nuestro hermano Horacio, por nuestra hermana Iris, Señor, por nuestro hermano Juan, que tú sabes, Señor, los problemas que los puedan acongojar, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Yo te pido que tú seas con ellos, que tú seas bendiciéndoles, que tú seas protegiéndoles, Señor. Señor, también te pido por nuestros hermanos que trabajan en el sistema de salud, Señor. Te pido que tú seas protegiéndolos de este virus, Señor. Que tú seas dándoles ánimo, dándoles fuerza para poder seguir adelante, Señor. Sabemos que esto es difícil, sabemos que todavía no pasa, Señor, pero también sabemos y confiamos en que tú tienes el control de toda esta situación, Señor. Señor, te damos gracias porque tú hasta hoy nos has cuidado, Señor, nos has protegido y por eso te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones, Señor, y por la misericordia que tú tienes con nosotros, Señor. También te pedimos por nuestro país, por esta pandemia, Señor, que sea pasando luego, Señor. Tú sabes el tiempo en que esto va a acabar, pero te pedimos que tú seas dándonos ánimo, Señor, para poder luego volver al templo y poder adorar juntos, poder abrazarnos, poder bendecirte a ti, Señor, todos juntos y todos reunidos en tu templo, Señor. Te damos muchas gracias por esto y por todo lo que tú vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora vamos a entonar la alabanza, bendito sea el nombre del Señor. Tierra de plenitud, donde fluye abundancia, yo te bendeciré.
sobre mí. Cuando todo me sale bien, te bendeciré. Bendito seas tú cuando tenga que padecer, cuando duela obedecer, te bendeciré. Por cada bendición que me des, te alabaré. Y en el valle más oscuro, siempre te diré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Mi corazón dirá, bendito seas tú. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Mi corazón dirá, bendito seas tú. Por cada bendición que me des, te alabaré. Y en el valle más oscuro, siempre te diré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Mi corazón dirá, bendito seas tú. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio volver a predicar la palabra del Señor. Es un privilegio también poder compartir nuevamente ya de esta forma online que ya estamos habituados aparentemente, y probablemente todavía nos quede harto tiempo de esta forma. Bien, ya se fue el 18. Algunos celebraron comiendo sus buenos asados, sus empanadas. Espero que hayan disfrutado en casa, espero que hayan compartido con su familia, hayan mantenido las medidas sanitarias también para evitar los contagios. Pero ya se nos fue el 18 lamentablemente, y no pudimos compartir todos juntos como iglesia como nos hubiese gustado. Yo tenía el plan a principios de año que en estas fiestas patrias hubiéramos hecho un asado ahí en el patio de la iglesia, todos juntos, pero ya el Señor nos va a permitir hacer esto. Bien, hermanos, seguimos con la serie de Iglesia Relevante. Y ya estamos en la parte final de la tercera parte en la que estamos. Le voy a recordar que vimos tres partes. La primera parte de Iglesias Relevantes trataba de la esencia, la segunda trataba de las marcas y la última trata de la misión de la iglesia. Y hoy la predicación va a estar enmarcada dentro de 1 de Corintios capítulo 12, versículos 1 al 11. Así que le invito a que usted me acompañe inmediatamente aquí al pasaje, a la lectura de 1 de Corintios capítulo 12 del 1 al 11. 1 de Corintios capítulo 12 versículos 1 al 11. Dice así la palabra del Señor: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos.
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Amén. La predicación de esta mañana tiene por título El servicio por amor. Y probablemente hemos hablado muchísimo y en varias ocasiones sobre servir con amor, amar a la iglesia, trabajar para el Señor, trabajar para la iglesia. Son temas aparentemente recurrentes. Bueno, se dice por ahí que mientras más se repite algo es porque menos se hace. Entonces probablemente tenemos que volver a escucharlo esto. Es algo que tenemos que estar recordando siempre, de que usted y yo hemos sido llamados para servir en la iglesia, para trabajar para el Señor. Pero en esta mañana me gustaría enfatizar un concepto más que un concepto, es un elemento precioso, que es el amor. El servicio por amor. Así es el título de esta predicación de esta mañana. Bueno, hermanos, ustedes y yo estamos viviendo en una cultura donde ser mejor, ser más que el otro, es lo habitual, es lo común. De hecho, nosotros somos medidos por nuestros logros, por nuestras ambiciones, por nuestras metas. Y si nosotros logramos esas metas y esas ambiciones, entonces llegamos a ser alguien en la sociedad, llegamos a ser alguien en la cultura. De hecho, coloquialmente se dice que cuando alguien logra algo, entonces es un hombre hecho y derecho, o un hombre realizado, o una mujer realizada, o una mujer hecha y derecha. Ya cuando vemos una mujer ya con su profesión, una persona con su buen trabajo, con su casa, con su perrito, con su esposo, decimos, esa es una mujer ya realizada, una mujer que ya está hecha. Y tenemos este concepto como de que alguien que logra cosas, alguien que logra un estatus, ese es alguien realizado. Eso está en la iglesia. Y es porque nosotros vivimos en esta cultura. Y nuestra cultura está cargada de pecado. Y nosotros también hemos sido permeados por esto. Entonces esto también se traspasa a la iglesia. Y entonces vemos al que tiene mejor servicio como, él tiene el don de servicio, bien, súper. Pero él tiene el don de predicación, entonces él es mejor. Y este otro es aquí, y este otro tiene este otro don, y este otro tiene esta otra capacidad o capacitación del Espíritu Santo. Y vamos midiendo los dones y aparentemente atribuimos los mejores dones a los más, entre comillas, consagrados. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura donde lograr metas, lograr objetivos, lograr ambiciones es lo que importa. Y eso me hace ser una persona realizada. Y entonces lo llevamos a la iglesia y empezamos a medir los dones. Este don es mejor que este servicio es mejor que este otro servicio. Es que yo tengo don de servicio nomás. No es algo tan grande como el don de predicación. Cuando bíblicamente, en estatus, son lo mismo. Bíblicamente, el don de predicación y el don de servicio son lo mismo. Probablemente yo no tengo el don de servicio y tal vez estoy rajuñando el don de predicación. Pero hay hermanos en la iglesia que tienen el don de servicio y que sirven de una forma maravillosa. Entonces, lo primero que me gustaría asentar en esta mañana es que tenemos que dejar de creernos bacanes dentro de la iglesia. Coloquialmente hablando,
Ya hay que dejar de creerse bacán porque yo tengo este servicio, porque yo hice esto en determinado tiempo, porque yo estuve en la iglesia cuando pasó tal crisis, tal situación, yo estuve ahí, yo estuve trabajando y por eso yo soy más bacán, yo llevo más años. Mire, estoy usando esta palabra más coloquial para que usted me comprenda la idea, pero ya tenemos que abandonar eso. El Señor no mide a los creyentes por los años de servicio. El Señor no mide a los creyentes y no ama más a uno que al otro porque este me sirvió por más años y este otro me sirvió por menos años. Obviamente hay privilegios y bendiciones de haber servido al Señor desde la juventud. Por ejemplo, de haber sido guardados por el Señor desde antes, de haber pertenecido a la comunidad de la iglesia desde antes y también haber sido cuidados por la iglesia. Estos son bendiciones, son cuidados que quienes estuvieron desde antes en la iglesia, desde la juventud, recibieron. Que aquellos que no llegaron desde jóvenes a la iglesia, que estuvieron atravesando por tinieblas, estuvieron expuestos a muchas dificultades, a muchos problemas, hasta que llegaron a los caminos del Señor. Entonces me gustaría asentar eso. En la iglesia no hay gente más y gente que es menos. No hay gente con mayor estatus ni gente con menor estatus. Todos y cada uno de los creyentes han sido llamados a servir por amor. Y eso es precioso. Porque si nosotros somos llamados a servir por amor, somos llamados primeramente a servir por amor a Cristo y por amor a la iglesia. Y aquí nosotros estamos cumpliendo el gran mandamiento, o los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. La iglesia es mi prójimo. Y Dios es Cristo. Cristo es Dios. Entonces estamos cumpliendo el mandamiento. Por eso es importante que el servicio sea con amor. Bien, pero ¿qué nos dice el pasaje? Si usted va a su Biblia, los primeros 3 versículos, el apóstol Pablo hace una introducción antes de hablarnos sobre los dones. Y es una introducción un poco extraña, un poco rara, por lo que nosotros vamos a ver a continuación. Me gustaría que usted fuera a su Biblia y leyéramos los versículos 1 al 3. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Fíjese lo primero que nos dice el apóstol Pablo. Lo primero que nos dice es que hay cierta ignorancia sobre estas cosas. Hay cierto desconocimiento de esto. Por eso el apóstol Pablo inicia en el versículo 1, antes bien, no quiero que ignoren, no quiero que ustedes sean ignorantes acerca de los dones espirituales. Una de las cosas importantes que a mí me gustaría asentar en este primer punto es que somos llenos del Espíritu Santo para servir. No somos llenos del Espíritu Santo simplemente para creernos más espirituales o para creer que estamos más cerca de Dios. Somos llenos del Espíritu Santo para servir. Ese es el título del primer punto. Entonces el apóstol Pablo inicia hablando sobre la ignorancia, sobre lo necesario es que nosotros tengamos este conocimiento de los dones y del servicio en la iglesia. La iglesia de Corinto tenía cierto conocimiento de los dones, pero tenía un conocimiento errado, tenía un conocimiento un poco desordenado sobre los dones. Entonces yo creo que esta introducción del versículo 1 aplica a nosotros también, porque probablemente también hay cierto desconocimiento de los dones o cierta malinterpretación o ignorancia de estos mismos. Versículo 2. De aquí viene lo importante. Aquí viene lo importante 2 y 3 del primer punto. Versículo 2 dice: antes ustedes, cuando eran gentiles, se os extraviaba como se os llevaba a los ídolos mudos. Es interesante aquí la consecución de verbos que aplica el apóstol Pablo. Nos dice que antes nosotros vivíamos en engaño y los ídolos podían tomar diferentes formas. Eso es algo que nosotros hablamos constantemente aquí en la iglesia. Los ídolos pueden tomar diferentes formas. Incluso uno puede llegar a idolatrar el servicio en la iglesia. Hay gente que lo más importante para ellos es el servicio en la iglesia. Y eso
puede ser tal vez éticamente correcto, pero no es bíblicamente correcto. Dios no quiere que hagamos del servicio un ídolo. Dios quiere que usemos el servicio para adorarle a Él. Y no al revés. No que el servicio en la iglesia se transforme en un ídolo. Probablemente esto no nos pasa en San Carlos. Tal vez no ocurre. Porque aquí tal vez voy a ser un poco ácido. Tal vez no somos muy buenos para servir. Entonces, no hay idolatría del servicio. Pero en otros contextos sí ocurre esto. De que la gente se desvive sirviendo y se pierde en el trabajo en la iglesia. Y se pierde de predicar el evangelio. Y está preocupado de servir el café, de servir el té. Y se pierde en estas cosas. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, antes ustedes cuando eran gentiles, ustedes eran idólatras de cualquier cosa. Y ustedes eran engañados y eran llevados a estas cosas. Pero aquí me importa la consecución de los dos verbos. Hay dos verbos que son dos acciones. Éramos extraviados y nos llevaban. Fíjese que en el versículo 2, el apóstol Pablo está diciendo que no éramos nosotros quienes estábamos extraviados porque queríamos, sino que estábamos extraviados porque nos extraviaban. Si usted revisa el versículo 2, usted se va a dar cuenta que dice, se os extraviaba llevándoos. Dos verbos, extraviaba y llevándoos. Entonces, en el tiempo antiguo, cuando no servíamos a Cristo, nosotros éramos extraviados y éramos llevados. Y ahí se aplica perfectamente lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso éramos llevados, éramos extraviados. Esto es actividad demoníaca. Entonces, cuando en la iglesia nosotros reemplazamos a Dios por el servicio, estamos siendo también engañados por una fuerza demoníaca, porque Satanás quiere que no adoremos a Dios. Y Dios quiere que le adoremos, que participemos de este gozo maravilloso que es darle gloria. Entonces, en la antigüedad, antes cuando no conocíamos a Cristo, había una operación demoníaca sobre nosotros actuando, que nos extraviaba y que nos llevaba y que nos aplastaba y nos perdía del evangelio. Y nos llevaba hacia ídolos mudos. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un contraste con nuestro Dios, porque nuestro Dios, de hecho, es el Dios que habla, es el Dios que se comunica. Si hay algo que caracteriza a nuestro Dios, si hay algo que caracteriza al Señor de la Escritura, es que este Señor se ha revelado por medio de la palabra. Dios nos habla. Cuando usted abre su Biblia, Dios le habla. Entonces el apóstol Pablo está haciendo un contraste. Ustedes antes eran extraviados y llevados a ídolos mudos y querían escuchar a esos ídolos mudos. Pero ahora, ustedes tienen que escuchar al Dios que habla. Entonces sígame por favor en la idea. Versículo 1. El apóstol Pablo habla sobre la ignorancia. No quiero que sean ignorantes. Versículo 2. El apóstol Pablo dice, y si son ignorantes, ustedes serán extraviados y eran llevados a ídolos mudos. Entonces, ¿qué es la ignorancia? Bíblicamente hablando. ¿Qué es la ignorancia de estos dones, del servicio en la iglesia? La ignorancia es no escuchar la voz de Dios y querer escuchar a los ídolos mudos. Eso es ignorancia. Entonces, cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, nos hacemos ignorantes. Cuando nosotros no escuchamos la voz del Señor revelada en su palabra, entonces nos hacemos ignorantes. Cuando nosotros no estamos dispuestos a servir, porque es algo que está en la palabra, somos ignorantes. Cuando nosotros no estamos prestos a servir al Señor, a servir en la iglesia, entonces somos ignorantes. No hemos encontrado el evangelio verdadero todavía. Y seguimos a ídolos mudos. Y versículo 3, y uno de los más fuertes. Versículo 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El primer credo en la iglesia era Jesús es el Señor. El credo más antiguo o la declaración de fe más antigua en la iglesia es Jesús es el Señor. Los primeros cristianos eran perseguidos y eran muertos por decir esto, que Jesús era el Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, nadie que no tenga el Espíritu Santo puede decir Jesús es el Señor, sino que todo lo contrario, llaman a Jesús de maldito, de anatema.
Y esto tiene que ver con el contexto histórico. Porque en los cultos griegos, dentro de los cultos de Dionisio o de otros cultos un poco más animísticos que se hacían en los bosques o un poco más, ¿cómo decirlo?, más tétricos, se declaraba a Jesús como maldito. Como maldito Jesús, a ese que están predicando ahora el Evangelio, es un maldito. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo a los corintios, hay espíritus que operan para que nosotros declaremos o para que el mundo declare que Jesús es maldito. Porque recuerde el versículo 1 y 2, nos está hablando de la operación demoníaca que estaba sobre nosotros antes de conocer a Jesús. Entonces el apóstol Pablo básicamente está diciendo que mientras nosotros seguíamos la corriente del mundo, nosotros declarábamos a Jesús por maldito. Pero ahora que Cristo ha venido a nuestras vidas y hemos sido llenos del Espíritu Santo, versículo 3 dice, pueden llamar a Jesús de Señor. Porque fíjese lo que dice el versículo 3 en la parte final. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, una de las señales de que nosotros somos llenos del Espíritu Santo es que llamamos al Señor Jesús de, valga la redundancia, Señor. Y aquí es donde quiero terminar este primer punto, con toda la vuelta que me he dado. Si nosotros decimos que Jesús es el Señor, implícitamente nosotros nos hacemos sus siervos. Implícitamente nosotros nos hacemos prestos a su servicio, porque Él es el Señor y nosotros los siervos. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo es declarar a Jesús como Señor. Y si declaramos a Jesús como Señor, entonces tú y yo somos sus siervos. Entonces tú y yo hemos sido llamados a servir por el Espíritu Santo. Volviendo al versículo 1, no seamos ignorantes, porque no servir en la iglesia es causa de nuestra ignorancia y es causa de que no somos llenos del Espíritu Santo. Porque una persona llena del Espíritu Santo habla de Jesús como su Señor. Y si Jesús es tu Señor, entonces tú estás dispuesto a servir a tu Señor. No llames a Jesús Señor si no estás dispuesto a servir a tu Señor. Punto 2, versículos 4 al 7. Acompáñeme por favor en la lectura de los versículos 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ya hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Fíjese que ahora el apóstol Pablo nos habla de la diversidad de los dones, de que los dones son diversos. Entonces este segundo punto yo lo he titulado como diversa y unida para servir. La iglesia es diversa, pero también está unida. Y esta es diversa y unida con un objetivo que es servir. Servir a la misma iglesia, servir al mundo, servir a Cristo. Versículo 4 dice diversos dones, pero no inferiores. ¿Por qué le digo esto? Porque en el contexto de Corintio, la iglesia de Corintio pensaba que los dones extraordinarios, como el hablar en lengua o las sanidades o las profecías, eran superiores a otros dones, como el don de servicio, como el don de predicación o el don de enseñanza o el don de ciencia. Los corintios pensaban que estos dones de manifestaciones extraordinarias, esos eran los dones más buenos, los dones que más había que tener. Entonces el apóstol Pablo dice, no hay dones superiores, sino que hay diversidad de dones. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el mismo. Después dice, diversos ministerios, versículo 5. De nuevo repito, pero no inferiores. No hay ministerios inferiores, son diversos, son distintos. ¿Por qué? Porque el Señor es el mismo. Y el versículo 6 dice diversas operaciones, porque Dios es el mismo. Quiero que usted se fije en algo en estos tres versículos, del 4 al 6. El versículo 4 habla de que diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversas operaciones, porque Dios es el mismo. ¿Se fijó el guiño que nos está haciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo que el servicio en la iglesia es una operación trinitaria. La Trinidad está interviniendo en la iglesia.
La Trinidad es la que está moviendo a la iglesia. La Trinidad es la que le está dando movimiento, la que le está dando organicidad a la iglesia. No nosotros, no nuestra fuerza, no nuestra operación, no lo que nosotros podamos hacer, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han provisto a la iglesia de los dones, de los ministerios y de las operaciones del Espíritu Santo. No nosotros. Y esto de verdad que yo lo encuentro precioso, porque la Trinidad interviene para que podamos servir. ¿De qué me puedo jactar entonces? Si es la Trinidad la que interviene para que usted y yo podamos servir. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo los que están perseverando, están capacitando y reuniendo a la iglesia. Y eso es precioso. ¿Cómo entonces usted se va a restar de servir en la iglesia si Padre, Hijo y Espíritu Santo están proveyendo a la iglesia diversos dones, diversas operaciones, diversos ministerios para que podamos servir en la iglesia? ¿Por qué usted se niega de disfrutar de este gozo? Porque sí, como Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres distintos, porque el Padre es Dios, pero es distinto del Hijo. El Hijo es Dios y el Hijo es distinto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es distinto del Padre y del Hijo. Son tres distintos, pero que son uno. Eso es un misterio que nosotros creemos como iglesia. Así también, la iglesia es diversa. Tenemos colores distintos. Hay gente que es más rubia. Hay hermanos que son más morenos. Hay otros que son colorines. Hay otros que vienen de otras culturas. Hay otros que tienen ascendencia de etnias. Hay otros que vienen de estratos sociales más altos y otros de estratos sociales más bajos. Hay unos que fueron a la universidad y otros que no han ido a la universidad. Hay unos que están trabajando en la feria y hay otros que están haciendo un doctorado. Hay otros que han viajado por el mundo y hay otros que con suerte han ido aquí a Curanipe. La iglesia es diversa. Es diversa en sus caracteres. Es diversa en su forma de ser. Es diversa la iglesia y eso es precioso. Pero estamos unidos por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si la iglesia es diversa y está unida por la Trinidad, entonces con mayor razón tenemos que servir. Porque es la Trinidad la que nos está impulsando. No te niegues de servir en la iglesia. Te estás perdiendo de una bendición preciosa, que es participar del gozo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te estás perdiendo una bendición preciosa. Participar del gozo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y versículo 7, el que cierra esta sección. Acompáñeme la lectura, porque este versículo lo tenemos que leer. Versículo 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, o para el bien común, o para el amor de los unos a los otros. Fíjese que lindo el versículo 7, porque el versículo 7 nos dice que en la iglesia no hay alguien superior ni hay alguien inferior. Nos dice que todos en la iglesia son necesarios. ¿Ha escuchado usted o alguna vez usted el dicho de que en la iglesia nadie es fundamental? Es verdad, en la iglesia nadie es fundamental. Pero a mí también me decían en la iglesia, cuando era más pequeño, me decían que en la iglesia todos somos reemplazables. Si yo no quiero servir, hay otro que va a servir. Y eso a mí me llenaba a veces de mucho temor. Pero bíblicamente eso no es correcto. Todos en la iglesia somos necesarios. Todos en la iglesia somos importantes. En la iglesia no hay gente que se pueda reemplazar. Porque todos hemos sido comprados por la misma sangre del mismo Cordero. ¿Cómo alguien que ha sido bañado con la sangre de Cristo va a ser reemplazable? Y entonces el apóstol Pablo, entendiendo esto, de que cada oveja es preciosa, de que cada creyente es importante, el apóstol Pablo nos dice una verdad maravillosa. Todos tenemos un don. Todos al menos tienen un don o más que un don. Y todos contribuyen al servicio en la iglesia, al crecimiento en la iglesia. Y esto repercute en la misión de la iglesia. Todos tenemos un don. Tú tienes un don. Yo tengo un don. Todos juntos tenemos dones. Y entonces todos juntos hacemos que la iglesia prospere, que la iglesia crezca, que la iglesia fructifique. Ejercita tu don. No te pierdas de esta bendición. Ejercita el don que Dios te ha dado. Dios te ha dado un don.
Trabájalo, cultívalo. No vaya a ser que cuando venga el Señor te pida cuentas. Yo siento temor de eso, de que cuando venga el Señor me pida cuentas de los dones que Él me ha dado. Yo no los quiero esconder. Tal vez que estoy haciendo un poco una especie de paralelismo con la parábola de los talentos. Pero tiene mucho que ver. Todos tenemos un don. Y ese don no es para tu propio servicio. No es para que te quedes dormido en los laureles. No es para que seamos como las vacas de Basán, que pasaban en los campos pastando y echadas en el suelo. Y engordaban, y engordaban, y engordaban. Y comían todo para ellas. El Señor quiere que tú inviertas tu don en la iglesia. El Señor quiere que tú trabajes en la iglesia. ¿Por qué? Repasemos el primer versículo, el primer punto. Porque tú reconoces a Jesús como tu Señor por el Espíritu Santo. Entonces, si lo reconoces como su Señor, tú eres su siervo. Punto 2. Hemos sido llamados por Dios para servir en esta diversidad y unidad de la iglesia. No te pierdas de esta bendición de servir al Señor con tu don para el bien común. Somos diversos, pero estamos unidos para servir al Señor. Y ya voy con el último punto, y aquí ya voy terminando. Acompáñame en la lectura. Probablemente este es el punto más corto, así que tranquilos. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El tercer punto yo lo he titulado como entregados a Cristo. ¿Y por qué? Porque el apóstol Pablo nos muestra 3 categorías de dones. Nos dice que la iglesia ha sido provista de 3 categorías de dones. La primera categoría son los dones de intelecto y saber, que son los primeros dones que el apóstol Pablo está describiendo. La segunda categoría son los dones de fe, o dones de manifestaciones extraordinarias, como sanidades y milagros. Y tenemos los dones de lenguas, que es el don de diversas lenguas y el don de interpretación de lenguas. Tanto los dones ordinarios como los dones extraordinarios son para el servicio en amor de la iglesia. No hay dones superiores ni dones inferiores. Ahora usted me va a preguntar por qué son los dones ordinarios y qué son los dones extraordinarios. No es que los dones ordinarios sean guachaca, porque nosotros aquí en Chile creemos que ordinario es como algo ordinario o como rasca, pero no, ordinario dentro de la teología se entiende por dones ordinarios como dones regulares, dones que siempre han estado en la iglesia, desde el principio de los tiempos, desde el Edén hasta nuestros tiempos, como el don de predicación, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de servicio, el don de liderar. Estos tipos de dones siempre han estado presentes en la iglesia. También tenemos los dones extraordinarios, que son dones que han estado en procesos históricos de la iglesia y que no han permanecido siempre en la iglesia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos a los profetas. Es un periodo profético que estuvo entre los tiempos de los reyes y hasta el regreso de Israel hacia Jerusalén después del exilio babilónico, y luego hay un cese de los dones de profecía. De hecho, hay un cese de 400 años de silencio. Desde Malaquías, hasta Juan el Bautista, hay 400 años de silencio, donde no hubo revelación especial de Dios, no hubo profecía. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Juan el Bautista es el último y el más grande de los profetas, porque los dones extraordinarios son en procesos históricos de la iglesia. Nosotros vemos en la iglesia primitiva que dentro de la iglesia primitiva habían dones de sanidad, don de lengua, don de profecía, don de hacer milagros, pero tenían un objetivo, era darle veracidad a la iglesia, era darle fortaleza a la iglesia, porque la iglesia está en un contexto en que, primero, la iglesia estaba naciendo. Segundo, la iglesia estaba siendo perseguida. Entonces la iglesia necesitaba ratificar su autenticidad. ¿Por qué?
Porque nosotros hoy en día tenemos la revelación completa. Nuestros hermanos del siglo I no tenían la revelación completa. Tenían partes del Antiguo Testamento que lograban conseguir y algunos escritos de Lucas que había logrado escribir el libro de Hechos y el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Y algunas cartas de Pablo dando vueltas por ahí. Y eso es todo lo que la iglesia primitiva tenía. Nosotros hoy tenemos la revelación completa. Entonces los dones extraordinarios estaban ahí para fortalecer a la iglesia. Para que el mundo viera que el poder de la iglesia, que la autoridad que Cristo le había dado a la iglesia era verdadero. La autoridad de la iglesia hoy está en la Escritura, está en la palabra de Dios, porque tenemos la revelación completa. Entonces hoy en día no hay dones extraordinarios. No es que yo tenga el don de sanidad. No es que yo vaya, yo ore y tenga el don de sanidad y esa persona sea sana. ¿Ya? A eso se le llama don extraordinario. Eso no quiere decir que Dios no opere de forma extraordinaria. Que la iglesia ore y un hermano sea sanado de cáncer. Porque Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de poder. Hoy, ¿qué perseveran? Los dones ordinarios. Para los corintios, los dones ordinarios eran poca cosa, porque no eran tan extraordinarios. Entonces el apóstol Pablo les dice, momentito, párense ahí, porque los dones no vienen de ustedes. Los dones no hay mayores ni menores. Los dones son para el servicio y la edificación de la iglesia y vienen del mismo Espíritu. Si usted se fijó en los últimos versículos que leímos, el apóstol Pablo cada vez que hablaba de ciertos dones, son del mismo Espíritu. Hablaba de otros dones, son del mismo Espíritu. Hablaba de otros dones, son del mismo Espíritu. El Espíritu Santo es poderoso en majestad, en autoridad, en dominio. Por lo tanto, sus dones no son inferiores a otros dones. Si usted ha sido dotado con un don ordinario, como el don de servicio, ojalá, amén, Señor, que venga gente con don de servicio. Usted no es inferior que el don de profecía, que ya no está. Tampoco es inferior al don de predicación, que sí permanece y que siempre está. Los dones son todos para la edificación de la iglesia. Pero aquí me interesa lo importante de este punto y con esto voy terminando. En el Nuevo Testamento, nosotros encontramos cerca de 20 dones. Aquí el apóstol Pablo, con suerte, nos describe entre 10 y 9 dones, si es que no me equivoco, si mi memoria no me falla. Usted tal vez me podría ahí rectificar después, ahí en un comentario en la transmisión de YouTube o por WhatsApp. Tengo la Biblia aquí un poco más arriba, estoy con la tablet. Pero no nombra los 20 dones que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos nombra simplemente estas 3 categorías. ¿Para qué? Para decirnos, para explicarnos de que la iglesia siempre tendrá dones que Dios reparte como le place. El apóstol Pablo no los nombra a todos. ¿Por qué? Porque Dios los reparte como place, como a Él le place. No es que yo pueda desear algún don y Dios me lo va a dar. Dios da los dones como Él quiere. Dios reparte como quiere y como desea. Por eso este tercer punto lo titulé como entregados a Dios o entregados a Cristo. Entregados a Cristo. Porque tú y yo estamos entregados a su servicio, prestos, solícitos a lo que Él pida y exija. Porque Dios reparte los dones como Él le place. Si Dios reparte los dones como a Él le place, ¿quiénes somos tú y quién soy yo para que nosotros neguemos el servicio al Señor en la iglesia? Si Él ha repartido los dones, no es algo que viene de mí, es algo que viene de Él. Es una autoridad y un poder que viene de Él. Y ya con esto termino. Somos llenos del Espíritu Santo para poder servir. Tú y yo somos llenos del Espíritu Santo para poder servir. ¿Cuál es la marca de ser llenos del Espíritu Santo? Que reconocemos a Jesús como Señor. Y si reconocemos a Jesús como Señor, entonces somos sus siervos. Lo segundo es que la iglesia es diversa y unida para servir. Y eso es precioso. Si te cae mal un hermano, ámalo. Porque la iglesia es diversa. Porque estamos unidos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que están perseverando la iglesia, que están enforzando la iglesia. No te niegues de participar de esta bendición preciosa, de esta maravillosa operación de la Trinidad. Y finalmente, tienes que ser completamente entregado a Cristo, porque Él reparte los dones como quiere. Es Dios quien reparte los dones como a Él le place. No vienen de ti, no vienen de mí, vienen de Él.
entreguémoselo a Él. Entreguémoselo al servicio a Él. No por nosotros, sino por amor a Cristo. ¿Amas a Jesús? Entonces sírvele. ¿Amas la iglesia? Con mayor razón, sirve a la iglesia. No te pierdas esta bendición maravillosa, porque Dios te quiere llenar de alegría y de gozo con el servicio en la iglesia. Le invito a que oremos. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú nos llamas a servir, Señor. Tú nos llamas a amarte, Señor, con el servicio, a amar a nuestros hermanos con el servicio. Gracias por los dones que tú has repartido en la iglesia. Gracias por la predicación, gracias por la enseñanza, gracias por el servicio, gracias por el liderazgo. Gracias, Señor, por todos los dones ordinarios que tú has repartido en la iglesia para la edificación de la iglesia. Persevera tu iglesia, Señor. Persevera, mis hermanos. Señor, queremos entregarte lo mejor a ti. Que ese sea el ánimo de nuestro corazón. Que queramos entregarte lo mejor a ti porque te amamos. Señor, ayúdanos a amarte con verdadero amor. Ayúdanos a demostrarte nuestro amor con nuestro servicio. Ayúdanos, Señor, a entregar lo mejor de lo que nosotros somos a ti, Señor. Porque tú entregaste lo mejor que tú tenías. Tú entregaste a tu Hijo para que muriera en la cruz por nosotros y resucitara de entre los muertos. Tú lo entregaste, Señor. Tú entregaste lo mejor. Por lo tanto, nosotros también debemos entregar lo mejor a ti, porque tú mereces la gloria, la honra, el poder y toda la autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y ya nos vemos la próxima semana dando término a la serie de Iglesia Relevante. Que el Señor les bendiga y que tengan una preciosa semana. Bueno, hermanos, ya ha terminado la palabra, ya el Señor nos ha hablado en nuestras vidas y ahora los invito a que para terminar entonemos juntos el himno Padre, tu palabra es. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe siempre aquí mis pies y a mi pecho traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Si obediente